Este examen que ustedes deben realizar, hay que leerlo muy bien porque es un examen muy teórico, es demasiado teórico. Tiene sí algunos ejercicios de práctica, pero es más que todo teórico. Entonces, para que lo hagan con toda la calma, con toda la parsimonia y sin ir a dejarse confundir por los distintos conceptos que allí se dan. Listo. Ahorita les paso el enlace entonces para que realicen este examen y hablamos entonces del tiempo para que lo puedan realizar. En particular, este examen no tiene tiempo. Es decir, usted puede ingresar y demorarse 1, 2, 3, 4, 5 horas, pero sí por lo menos vamos a hablar de hasta qué fecha lo pueden realizar, para que lo tengan presente. Y como siempre, está limitado a 19 respuestas, es decir, pueden ingresar 19 personas a hacer este examen. La persona número 20 ya no podrá ingresar a hacerlo. Quiere decir que usted solo tiene una oportunidad para ingresar. Si usted ingresa 2 veces, le estaría quitando la oportunidad a otro compañero para que lo tengan presente. ¿Listo? ¿Dudas al respecto? Mm, Ninguna. Ok, bien. Entonces ahorita hablamos de la fecha límite para presentar ese examen. Bien, entonces dice límites en el infinito y límites al infinito. Entonces, dice aquí, consideremos la siguiente función. Esta función, ¿qué tipo de función es? mm, Racional. Es una función racional, muy bien. ¿Qué características tienen las funciones racionales? ¿Quién recuerda cuáles son las características que tiene una función racional? El denominador era mayor que cero, ¿cierto? ¿O Eso es no? en las radicales. Antes. Pero sí hay algo que debe suceder con el denominador. No puede ser alguien en específico. Pues no, no puede ser cero. No puede ser cero, exactamente. Entonces, eh, lo que nosotros decíamos era que debíamos coger el denominador e indagar cuáles eran los valores que lo hacían igual a cero. Entonces, aquí, bueno, sabemos que toda función racional debe cumplir lo siguiente. Una función racional es de la forma p de x sobre q de x. Esto siempre lo habíamos dicho. Con q de x, tenía que ser distinto de cero. O sea, el denominador no puede ser cero. Entonces, para este caso en particular, bueno, esta es la condición de una función racional. Para este caso en particular, el denominador es x más 2. Entonces, cogíamos el x más 2 y decíamos que eso tenía que ser distinto de cero. Y de aquí que nos salía. Bueno, voy a despejar x. X, entonces tenía que ser distinto y cogíamos el 2 que estaba positivo, lo pasábamos al otro lado de la desigualdad, decíamos que entonces x tenía que ser distinto de menos 2. Y de aquí salía algo. ¿Quién recuerda qué era lo que nosotros decíamos que sucedía en este caso? ¿O qué salía de ahí? Una asíntota. Una asíntota, muy bien. ¿Quién me lo acabo de mencionar? Yo, ¿Y quién soy yo? Juan Andrés. Juan Andrés, muy bien. Entonces, de aquí salían las asíntotas y justamente decíamos que esto era una asíntota vertical. Entonces, voy a señalarlo aquí. Esto es lo que yo describía como AB o asíntotas verticales. Entonces, si nosotros fuéramos a graficar esto, si nosotros fuéramos a graficar esta función, tendríamos que por aquí en el menos 2, por aquí en el menos 2, habría una región del plano por la cual la función no cruza o no pasa. Inclusive
yo la hacía en línea punteada, más o menos así, y entonces ahí salía la asíntota vertical. Y entonces la gráfica de la función, que la voy a hacer en azulito, voy a encerrar la función en azulito. Esta función vendría siendo más o menos de este estilo, así. Recuerden que las funciones racionales se acercan mucho a las asíntotas. Esta vendría por acá, bueno, y esta vendría por acá. Muy bien, así, más o menos. Ahí me disculpan lo torcido. Bien, entonces aquí es donde viene la pregunta mayor. ¿Qué pasa si yo preguntara cuál es el límite? ¿Cuál es el límite cuando x tiende a menos 2 de esa función de f de x? ¿Qué pasa con el límite? ¿Existe o no existe? Mm, Si yo Cuando evaluara que la seas, función, cuando que seas. cuando x tiende a menos 2, el límite cuando x tiende a menos 2 de esta función f de x, ¿ese límite existe o no existe? no. No existe. Porque de hecho si yo lo evalúo en menos 2, propiamente en menos 2, no me daría ningún valor. Vamos a verlo. Esto sería entonces igual, bueno, aquí tenemos el límite cuando x tiende a menos 2. Voy a copiar esto, voy a pegarlo aquí. Sebas, Hola, buenos días, disculpa por interrumpirte. sí, tranquila, dime. No vas a dejar entrar a nadie más. ¿Quiénes están esperando? Que Sara ya la ha intentado 2 veces y no la deja entrar. Ya, Y déjame. el Snyder que ya está, se salió sin querer, ya no lo comento. Ah, bueno, ya acabé de permitir el ingreso otra vez. Bueno, Bien, gracias. entonces, de nada. Aquí tenemos entonces límite cuando x tiende a menos 2 de f de x, pero recuerden que la función era x, sobre x más 2. Así era la función. Así aquí. La función f de x es x sobre x más 2. Entonces, si yo aplico el límite cuando x tiende a menos 2 de Se puede. x sobre x más 2, esto nos iría a lo siguiente. Voy a entrar a evaluar de una vez. Esto sería entonces menos 2. Recuerden que x tiende a menos 2, por eso cambié esa x por menos 2. Y aquí tendríamos menos 2 más 2. Este menos 2 que es de la x, de esta x que tengo acá. Y la cambio por menos 2, pues porque esa es la tendencia. Límite de x tendiendo a menos 2. Y Daría de 0. más 2. Entonces aquí exactamente nos daría así, menos 2 sobre 0. Y ese menos 2 sobre 0, bueno, no es una indeterminación. Recuerden que las indeterminaciones son de la forma 0 sobre 0. Y esto no es una indeterminación. Esto simplemente nos está dando algo sobre 0 y la división por 0 no existe. Entonces aquí, bueno, lo que voy a hacer es decir que esto, perdón, no me estaba escribiendo, ahora sí. Va a decir que esto no está definido. La división por 0 no está definido. ¿Y por qué no está definido? Bueno, porque justamente en menos 2 tenemos una asíntota. Adicionalmente a eso, yo no sé si ustedes se recordarán que habíamos dicho que un límite existía si y solo si los límites laterales eran iguales. Es decir, que si yo tendía por izquierda o por derecha, esos dos valores tenían que llegar a un mismo punto. Y en este caso está sucediendo todo lo contrario. Vamos a analizarlo acá en la gráfica de la función. Esta es la función. Entonces, si yo me acerco a 2 por izquierda,
la función estaría haciendo este recorrido hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa cuando el límite tiende a menos 2 por izquierda? ¿Cuál sería el resultado? Voy a coger esto, a pegar aquí, y voy a decir el límite cuando x tiende a menos 2, pero por la izquierda, así, con el menos arriba. Si yo me acerco al menos 2 por la izquierda, ¿qué está pasando con la función? Se va hasta menos infinito. Va hasta el menos infinito. Muy bien. Excelente. Gracias, Ana Sofía. Esto nos daría entonces menos, no me acuerdo dónde está el simbolito. Menos infinito. Bueno, parece que no está. En el Sebas, ahí penúltimo. estaba, en la N. En la N, aquí. En esta. Sí, Eso aquí. ahí. Exacto, muy bien, menos infinito. Entonces, límite cuando x tiende a menos 2 por izquierda, a menos 2 por la izquierda, o sea, por este sector, me doy cuenta que la función va bajando. Vuelvo y hago el recorrido. Si me acerco por la izquierda del 2, la función estaría haciendo este recorrido yéndose hacia menos infinito. Ahora, si yo tengo el límite cuando x tiende a menos 2, pero ya no por la izquierda, sino por la derecha, estaríamos entonces haciendo este recorrido, viniéndonos por acá hacia el menos 2. Y en ese caso, entonces la función estaría yendo hacia arriba, ¿cierto? ¿Y dónde para? En más infinito. Bien, entonces aquí nos daría más infinito. Aquí está, infinito, más infinito. Perfecto. Entonces observen que aquí podemos decir que el límite no está definido y con justa razón, porque es que sus límites laterales son diferentes. El límite cuando x tiende a menos 2 por izquierda no es el mismo límite cuando x tiende a 2 por derecha. Entonces, decimos que estos son límites en el infinito, porque cuando yo los evalúo justamente en el valor, me están dando como resultado un infinito. ¿Dudas hasta el momento? No dudas. Bien, perfecto. Entonces, ya como para dar la definición, voy a escribirla aquí abajito. Entonces, decimos que un límite es un límite infinito cuando al evaluarlo nos da como resultado, ¿qué? Nos da como resultado más o menos cualquiera de los dos, más o menos infinito, más o menos infinito. Ahí está. Y es justamente eso lo que está pasando en este caso que nosotros acabamos de hacer. Nos dimos cuenta que la gráfica de la función justamente en menos 2 tenía una asíntota y que si yo evaluaba los límites por izquierda o por derecha me podía dar más infinito o menos infinito. Bien, ¿estamos claros? ¿O hay alguna duda? Sebas, no, todo está claro. Perfecto, listo. Entonces, voy a coger esta misma gráfica y vamos a pensar en lo siguiente. ¿Qué pasará si yo hiciera este recorrido verde? De aquí hacia la derecha hasta que me canse. ¿Qué valor hay allá en la derecha, muy en la derecha, muy lejos, muy por allá? Infinito, ¿no? Más infinito, ¿cierto? Más infinito. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta que esta función, que está en color azul, esta función, por más que yo continúe, ella como que no baja más de ahí. Se queda, digamos, entre comillas, estática. No baja más.
Entonces, podríamos indagar un valor por el cual ella, digamos, se estanque, pare, no siga bajando. ¿Y dónde podríamos encontrar ese valor? Ese valor lo podríamos encontrar justamente en el más infinito. Ahora, lo mismo puedo hacer por el lado izquierdo. Si yo me voy hacia la izquierda, muy a la izquierda, me estaría yendo entonces hacia menos infinito, ¿cierto? Y aquí sucede lo mismo. Miren que esta función venía acá, en este sentido, y si yo la sigo trazando, observen que ella también como que se estanca, no para, no es capaz de seguir subiendo. Entonces podríamos pensar, y la voy a poner en rojo, que en este sector y de manera horizontal existe un valor por el cual esa función no pasa. Y entonces estaríamos hablando también de una asíntota, pero ya en ese caso no de una asíntota vertical, sino horizontal. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es tu duda? No, lo último nomás. Estaba diciendo que si nos fijamos en esta función, que esta función aquí no es capaz de pasar de este valor hacia arriba o por esta región aquí azul hacia la derecha, no es capaz de pasar este valor hacia abajo. Entonces podríamos pensar que justamente esta recta que acabo de pintar en color rojo vendría siendo una especie de asíntota horizontal, ¿cierto? ¿Qué Ujú. estaría pasando? Que estaría pasando por este valor. Ahora, ¿cómo indagamos ese valor? ¿Qué valor es ese? No tenemos idea, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene el segundo concepto. Desde que empecé la clase, y para los que llegaron tarde, empecé con límites en el infinito y límites al infinito. Ya definí cuáles son los límites en el infinito. En el infinito son estos que nos dan más o menos infinito cuando yo los evalúo en un punto en general, en un punto en particular, perdón. Pero para el segundo caso, para este segundo caso, los límites al infinito nos van a generar o nos van a decir si la función que nos están dando tiene una asíntota horizontal, como es el caso. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el límite. Perdón, lo saco de aquí. Ahí sí. Límite. Ya no cuando x tiende a menos 2, porque menos 2 es un valor en particular, sino que voy a preguntar qué pasa con la función cuando me voy muy lejos. Bien puede ser al más infinito o al menos infinito. Entonces, cuando x tiende al infinito, va a poner más o menos, cualquiera de los dos, más o menos, infinito. Muy bien. ¿Qué pasa con la función? Bien, entonces esto sería igual. Recuerden que la función era x sobre x más 2. Era x sobre x más 2, así, tal cual. Límite cuando x tiende a más o menos infinito de x sobre x más 2. ¿Cómo hacemos esa evaluación en el infinito? Entonces, muy sencillo. Para hacer esta evaluación, simplemente vamos a dividir por la mayor potencia que tenga el denominador. Mayor potencia que tenga el denominador. En este caso, la mayor potencia sería sería x. Entonces, vamos a dividir toda la fracción por x. Todos y cada uno de los términos. Entonces, si me lo permiten, voy a bajar esto aquí un poquito y voy a copiar eso. Dividimos por la mayor potencia del denominador. Yo sé que no se ve, pero ya enseguida aparece. Ahí está. Dividimos por la mayor potencia del denominador. Esto es lo que vamos a hacer cuando tengamos un límite que tienda al infinito. Entonces, esto nos iría a quedar de la siguiente manera. Límite
cuando x tiende a más o menos infinito, d. Y vamos a generar entonces la siguiente fracción. X sobre x, que lo estoy dividiendo por la mayor potencia, y el denominador también. X sobre x más 2 sobre x. Mire que a todos y cada uno de los términos, pues aquí teníamos tres términos. La x del numerador, la x del denominador y el 2. Y a todos los dividí por x. Los dividí por x, lo dividí por x. Ahora, si yo me pongo a resolver esto va a ser igual. Podemos simplificar. ¿Cuánto será x sobre x? ¿Qué pasa cuando yo hago? Muy bien, excelente. Eso nos daría 1 en el numerador. Muy bien. Y por acá. Lo mismo. 2x sobre x. Este x sobre 2 x más x. nos da 1, ¿cierto? Más, y nos falta este, 2 dividido x. Aquí es donde me voy a detener un poquito, porque este ya no nos va a dar 1. Cuando yo tengo x sobre x, bueno, se supone que tengo un valor sobre el mismo valor, por ejemplo 5 sobre 5, 20 sobre 20, o 1000 sobre 1000. En cualquiera de esos casos nos va a dar 1. Pero en este caso en particular, 2 sobre x ya no nos va a dar 1, sino que nos va a dar otro valor distinto. Ahora, vamos a pensar en esto. X tiende a más o menos infinito. Es decir, X está tomando un valor tan grande, tan inmensamente grande, que se acerca al infinito. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un número cualquiera, en este caso el 2, y lo divido, lo parto, lo fracciono, lo divido en muchas partes, en infinitas partes? ¿Cuánto quedará valiendo entonces ese número? Lo voy a poner con el siguiente ejemplo. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto quedaría valiendo ese número? Supongamos que tenemos una pizza. Así. En principio, esta pizza representa la unidad, ¿cierto? Una unidad. Ahora, yo esa pizza la puedo partir a la mitad, ¿cierto? Y decir que me voy a comer... Hola, dime. Puede sonar una bobada, pero es menos infinito. No, no Porque es. no se supone que es casi nada si se parte mucho. Es casi nada. Si se parte en muchas partes, es casi nada. Y la nada o casi nada, ¿con qué se representa? No puede ser con el infinito, porque el infinito es un número muy 0. grande. Ah, con 0. Muy bien. Ese es justamente el concepto que iba a dar yo aquí. Aquí la he dividido en dos partes. Si yo me como, digamos, la fracción, la parte izquierda, estaría diciendo, bueno, me comí media pizza. Pero supongamos que ya no la partí en 2, sino que la partí en 4, y después la partí en 6, y después la partí en 8. Ya el pedacito que me tocó es mucho más pequeño. Y si la sigo partiendo, y si la sigo partiendo, y si la sigo partiendo, entonces cada vez, cada porción se va haciendo más pequeña. Y a eso es justamente lo que tiende cuando yo parto la pizza en muchas fracciones. Y supongamos que esto yo lo parto tanto que lo estoy partiendo en infinitas porciones. Y después le llego a usted con una sonrisa en la cara y le digo, vea, ¿cómo es este pedazo tan grande de pizza? ¿Qué se está comiendo usted ahí? Prácticamente Ah, nada, nada. Entonces, justamente eso es lo que sucede acá. Cuando yo divido por x, pero sabiendo que x es un número tan grande, tan inmensamente grande, eso obligadamente nos va a dar 0. Porque es como decirle a usted, bueno, vea, cojamos 2 pesos y dividámoslo entre los 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra. ¿Cuánto le toca a cada uno? Básicamente nada. Y eso que 7.000 millones de habitantes es un número muy pequeño comparado con el infinito. Comparado con el infinito.
Entonces, 2 dividido x, sabiendo que x tiende a infinito, eso nos va a dar 0. Aquí cometí un error. Este límite aquí no tiene por qué ir, porque se supone que yo ya estoy haciendo la evaluación. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre 1, que eso es básicamente 1. Quiere decir entonces que esta asíntota que yo había pintado aquí desde el principio, aquí en esta gráfica, la que yo dije, bueno, ¿qué pasa cuando la función tiende a los infinitos? Bueno, me doy cuenta que la función no es capaz de pasar por estos valores y justamente este valor por el que estábamos preguntando es 1. O sea que esta función tiene dos asíntotas. Tiene una asíntota vertical y tiene una asíntota horizontal. Ahora, para resumir lo que hemos estado diciendo, para las asíntotas verticales ya sabemos que lo encontramos con el denominador igual a 0, que fue lo que hicimos aquí, asíntotas verticales. Y para las asíntotas horizontales aplicamos un límite de modo que x tienda al infinito. Entonces voy aquí a señalar esto. Esto sería una asíntota horizontal. Horizontal. Bien. Entonces, ya para dar como la definición. Un límite va al infinito cuando x tiende al infinito. Y con él encontramos las asíntotas horizontales. Bien, no sé si de pronto hay alguna duda al respecto. Ninguna. Sebas, Hola, dime. perdón, pero no entiendo cómo es que cómo llegamos a poner que 2 sobre x era 0. Otra vez, Mm, perdón. Tranquila, no te preocupes. Recuérdate que x es un número muy grande. O sea, es como llegar y hacer lo siguiente. 2 sobre todos los 9 que usted se imagine. Ya entendí. 2 es un número chiquito y x es un número gigante. Entonces, sí, algo chiquito lo partimos demasiado. Exactamente. Casi 0. ¿Por qué x tiende a infinito? Bueno, el concepto de infinito, yo sé, bueno, es un número muy grande, pero ¿qué número es? No lo sé. Yo no sé qué número es el infinito, pero sé que es muy grande. Usted puede aquí poner el número que usted quiera. Yo en particular escogí este. ¿Cómo se llama? No tengo idea, pero sé que es un número muy grande. Si yo me voy para una calculadora a hacer esto, es más, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer aquí 2 dividido y pongámosle a esto tantos 9 como usted se imagine. Es más, no necesitan ser 9, puede ser cualquier especie de número, pero que sea un número demasiado grande. Y entonces aquí la calculadora me va a decir que esto es 2 por 10 a la menos 29. Es decir, que sería 0.00 y se vienen 29 ceros de ahí para atrás. Y entonces yo por aproximación puedo decir, bueno, eso es 0. Eso es 0. Bien. Y 2 dividido, bueno, la cantidad de 9 que usted se imagina. Vamos a ponerle a esto muchos 9. Observe 2 por 10 a la menos 104. Es decir, sería 0.0000. ¿Cuántos ceros? Serían 104 ceros y el 2 por ahí al final. Pero es un número extremadamente pequeño. Entonces, por eso podemos decir que el límite, cuando x tiende a infinito, yo lo divido por la mayor potencia y aquellos valores que estén divididos por x, pues entonces me van a dar 0. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Eso era otra vez. Bien, entonces ya como para terminar con esta clasecita de hoy, me voy a venir para Desmos. Vamos a hacer la gráfica de la función. La función era x
sobre x más 2. Y aquí voy a graficar las asíntotas. Observen que la gráfica, bueno, era al contrario. Perdón. En la gráfica de la función, bueno, este iría aquí arriba y este iría aquí abajo. Pero bueno, el concepto era el mismo. Las asíntotas venían siendo entonces en x igual a menos 2, es decir, x igual a menos 2, una asíntota vertical. Observen que esta porción de recta la función no es capaz de pasarla. Pero la función también tenía una asíntota horizontal que es y igual a 1, que es esta verde que tenemos acá. Aquí la tenemos. Y esto iría hasta el infinito. Esto iría hasta el infinito. Entonces, para las asíntotas verticales, vuelvo y repito, para las asíntotas verticales cogemos el denominador y lo igualamos a 0 para encontrar esos valores. Y para las asíntotas horizontales, lo que hacemos es aplicar un límite que tienda al infinito, así como lo acabamos de hacer aquí abajo. ¿Listo? Bien, y para los que llegaron tarde, que ingresaron tarde y no escucharon la primera parte, les voy a compartir el enlace para que presenten este examen que es de funciones, límites y continuidad, que es como el tema con el que terminamos hasta la semana pasada. Hola, te escucho. ¿Hasta cuándo se entrega eso? Esto es un formulario de Google, es más, se los voy a mostrar aquí. Es un formulario de Google, usted simplemente lo presenta. Lo que sí les va a pedir el favor, y por eso lo dejé hasta el final, es al final, aquí al final dice carga de procedimientos. El archivo no le deja terminar, no le deja terminar o no le deja entregar el examen hasta que usted no adjunte, bien sea en formato PDF o en formato documento, el archivo donde usted muestre cuáles fueron los procedimientos que realizó. O sea, no es solamente ir y contestar por contestar. Hay que hacer la hojita de procedimientos. Hay muchas preguntas que son teóricas que obviamente usted no necesitará realizar procedimiento para ello, pero si hay otras preguntas que requieren procedimiento. Las preguntas que sí requieren procedimiento, pues les haces el procedimiento y le carga el archivo. ¿Estamos claros? Ujú. Bien, en total son 15 puntos, que es la puntuación máxima. Y nada, espero que lo desarrollen bien, léanlo muy bien porque hay algunas cascaritas por ahí, hay algunas preguntas que sí las tienen que pensar bien antes de responderlas, entonces traten de analizar muy bien cada pregunta. Sebas, una preguntita. Dime, ¿Usted así hasta cuándo saca notas, Sebas? ya está la última. Esta es la última nota que saco de este periodo. Ah, listo, Sebas, muchas gracias. Listo. Bueno, ya en un segundito entonces les paso el examen. Para la señorita Argaez, que yo sé que ya no está en el grupo, por favor alguien que me le comparta el enlace a ella para que ella también pueda presentar esa actividad. ¿Listo? Se va. Hola, dime. Entonces digamos, hago, hago el procedimiento en una hoja y de ahí que le tomo de foto en PDF o como se. Sí, le tomo una foto, ese archivo lo convierte en PDF o esa foto la pega en un documento de Word, porque también lo puedes hacer. Y nada, pues lo adjuntas ahí, lo subes. Es como cuando Ah, usted listo. va a adjuntar un archivo para un correo. Eso no tiene mayor ciencia. Ah, ¿Listo? listo, Sebas. Pero colocamos la licencia. Sí, eso ya lo hicieron desde hace rato. Ah, bueno. Bueno, chicos, de todas maneras, si falta, escríbame ahí el nombre de su partner. ¿Listo? Oye, ¿hasta qué fecha nos lo vas a hacer? Ah, bueno, la fecha. Chicos, como es un examen, pues se supone que lo deberían de hacer en este rato de 45 minutos que quedan, pero les voy a dar hasta las 5 de la tarde para que lo hagan. Listo, Eso. Sebas. ¿Listo? Bueno, para que después no digan que soy muy malito con ustedes. Bueno, chicos, feliz día. Un abrazo. Los quiero mucho. Gracias, Se cuidan.